Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 241 Fox 3. Los ojos de Sulin se abrieron de golpe y sus orejas y su cola estaban de punta. Tenemos que irnos. La única vacilación fue una leve mueca mientras miraba hacia el niño que sonreía beatíficamente. Lindy se encontró con los ojos de Sulin. Durante ese único momento, fue como si pudiera ver los pensamientos girando en la mente de su amiga. ¿Cómo? Comenzó Lindy. Hells, Sulin gruñó. La expresión del fantasma se retorció en confusión, parpadeando entre media docena de rostros de crueldad y muerte mientras los brazos de Sulin los rodeaban. Rápidamente la arrojaron sobre los hombros de Sulin como un rebelde saco de arroz. La perra ya está bastante gorda. Lindy, ¿qué hacemos? Sixian brilló y desapareció. Ni una pizca de atención pudo ser perdonada por una manifestación frívola mientras ambos miraban por los ojos de Lindy, observando el flujo del sueño. Las paredes de madera gemían como bajo la fuerza de un vendaval, y las nieblas lloraban con el dolor y la pena de los abandonados. Sixian susurró. Lindy tragó y su mano se dirigió hacia adelante, partiendo madera podrida como arcilla blanda. Ella no era la misma muchacha que había huido ciega a través de la casa de su mentor, el vientre de un espíritu hambriento y de alto reino. Toma mi mano y no la sueltes. Sulin agarró la mano que lanzó con un agarre aplastante y Linkui saltó a través del corte en el santuario y a través del velo de color centelleante y sueño sin forma. La ráfaga de movimiento llegó como el viento gritando más allá de sus oídos, y el suelo se desdibujó bajo sus pies. Ella era a la vez una con el caos de los colores cambiantes y obstinadamente separada de él, anclada por la voluntad y el amor por un amigo que no se sumergiría también en el caos informe de la mitad del reino liminal. Pero algo andaba mal. Una cadena, una atadura, un peso terrible, venían con ellos. Eran rencores, dolor y tristeza, la terrible y dolorosa soledad de niños nacidos y moribundos sin la más mínima pizca de amor, más hueca que el vientre de una rata callejera que no había comido en una semana. El reino del sueño hizo que estas cadenas fueran tan reales como cualquier acero. Y la bestia a la que estaban destinados sintió su tirón. Lindy tropezó cuando sus pies tocaron la hierba. Sixian murmuró frenéticamente en su cabeza. Lindy no necesitaba el recordatorio de huir tan rápido como sus pies pudieran llevarla. Intentó conseguir sus alas, pero no respondieron, su vestido estaba quieto. Los niños pequeños no podían volar. Los pequeños mendigos no tenían vestidos finos. ¿Qué cuento de hadas soñó? El corazón de Lindy tronó en su pecho. Los árboles parecían tan altos ahora y sus sombras tan profundas. Sus pulmones ardían, sus respiraciones raspaban y las lágrimas llenaban sus ojos porque estaba sola, salvo por el que cazaba detrás. Ella no era más que una mendiga andrajosa que había vagado demasiado lejos, para nunca ser extrañada, para nunca ser encontrada. Excepto. ¿No había una mano en la suya? En el centro de Lindy había oscuridad, una necesidad tan profunda que sabía, en lo más profundo de su corazón, que nunca se llenaría. Era la desesperación, el hambre y la privación, la desolación del alma, la muerte del pensamiento superior y todas las cosas que hacían a una persona más que una cosa. Si se podía aplicar una sola palabra humana mezquina, era aislamiento. Pero ella se había envuelto en muchas otras cosas. Sobre todo, se había aferrado al viento codicioso y anhelante. El suyo no era el cielo azul abierto de la libertad ilimitada, el vacío que no aceptaba cadenas. El suyo era el aullido de la ventisca, tirando de las persianas, rogando que lo dejaran entrar. Su viento era el viento de Wont. Un viento codicioso y codicioso para una chica codiciosa y codiciosa. El deseo era el deseo de más, el deseo de que el dolor se detuviera y el deseo de estar caliente junto al fuego por un rato. La necesidad era el alma que se extendía, el impulso de la conexión, la abrogación del aislamiento y la semilla de la comunidad y el hogar. Lindy no era la niña mendiga. Ella sostuvo la mano de su amiga en la suya. Ella no murió sola en la nieve,
atesorando un calor que nunca pudo contener. Su sueño se hizo realidad. Se desató una tormenta de nieve y un fuego sin luz ardió en el centro, rechazando el sueño de desolación. Y aún así, corrió, agarrando aún más fuerte esa mano callosa que tenía dentro, porque aunque había soltado esas cadenas, sabía que era solo el borde de la conciencia de la bestia, no su verdadera fuerza. Pero la bestia era un animal lánguido, lento para despertar, lento para despertar. Detrás de ella, escuchó a Zulín murmurar entre respiraciones. No hay verdad excepto lo que tallas. No hay justicia excepto la que tienes. No tiene más significado que lo que haces. Rechazar la unidad. Rechazar la iluminación. Sé uno de muchos. Acepta la recompensa del mundo. Un y pesado, áspero y sólido se encendió en sus meridianos, y Lindy sintió su conflicto con el reino en el que se encontraban. El I que estaba intentando ciclar tuvo dificultades incluso para mantener la forma. ¿CESA Intamplat? Zulín raspó mientras se elevaban, dejando el terreno accidentado para lanzarse entre los árboles del sombrío bosque de cuento de hadas mientras una vieja, horrible y hueca bestia se agitaba en su corazón. Lindy entendió en ese momento por qué esas sombras la asustaban cuando ella era su pariente desde hacía mucho tiempo. Esta oscuridad no quería ser llenada. Era un hambre sin fin, un estómago sin fondo. Era algo más allá de su codicia, una podredumbre cruel y derrochadora en su alma. Algo nos arrastró hacia atrás como una cadena. No pude sacarnos de este pequeño reino de sueños. Ella no necesita decir qué es. Los ojos de Zulín se entrecerraron. Puedes. Ella no puede. Yo pertenezco aquí, hermana tonta, y ahora tú también. Deberías haber estado feliz de escapar, dijo el niño con tristeza. Realmente te van a comer. No perteneces aquí. No le perteneces a ella, ni a ellos, ni a nadie más que te haya hecho daño, ninguno de ustedes lo hizo nunca. Zulín gritó por encima del viento. Joder, extraño a mi abuela. Lindy hizo una mueca, fingiendo que no había escuchado el susurro ronco en el que había caído la voz de su amiga. No sé si yo, ella murmuró, con pensamientos acelerados. ¿Podría funcionar alguna aplicación de la técnica de bóveda abierta? Estaban robando algo precioso, sin importar la bóveda. El concepto estaba ahí, pero apenas había comenzado a dominar la técnica. Intentar un robo que iba mucho más allá de su comprensión actual fue. Sixian terminó en un susurro teñido de miedo. Tiempo, tiempo, tiempo precioso. ¿Tuvieron tiempo para jugar, experimentar y probar? Déjanos un segundo, dijo Zulín con tristeza. Ella volvió a mirar a su amiga, con una pregunta frenética en sus ojos. Puede que no sea bueno para mucho, pero sé cortar, dijo Zulín. La última palabra escupió como una maldición que separa una rama de un árbol que pasa. A veces, eso es todo lo que necesitas para resolver un problema. Un eco de un eco gritó que abandonaran el fantasma roto. Sería fácil y sencillo dejar atrás el sueño de una persona y salvarla a ambas. Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos y los pies de Lindy tocaron la hierba. Por favor, date prisa, Zulín, dijo Lindy concisamente, soltando su mano para escanear la oscuridad. No hace falta que me lo digas, murmuró Zulín, derribando rápidamente a la chica fantasma, que levantó la vista confundida. El sable de Zulín apareció en su mano, desenvainado. La borla de tela carmesí que colgaba de su empuñadura revoloteaba con el viento. Mira. Sisen, quédate quieto, ¿de acuerdo? Empezaremos de nuevo en un segundo. La cabeza del fantasma se inclinó y la sangre brotó alrededor de su cuello para manchar la ropa sucia. Oh. No me gusta esta parte. Pero me gustas más que mamá, así que está bien. Zulín apretó los dientes tan fuerte que Lindy juró que escuchó algo crujir, pero no hubo tiempo para un ida y vuelta y ella lo sabía. Zulín adoptó una postura, una que incluso Lindy reconoció como tal para los golpes aéreos, después de que el sable de Renxian se estrellara contra su cabeza suficientes veces. No perteneces aquí ni a ella, repitió Zulín, y Sui se elevó, con bordes afilados y metálicos. Lindy vio que sus ojos se nublaban y se convertían en charcos de acero líquido. Mi espada es la verdad.
El aire se abrió alrededor del borde con un suave suspiro y Lindy sintió que una cadena invisible se cortaba con un grito enojado. Sisen parpadeó, mirándose a sí mismos con curioso asombro, con sus rasgos borrosos como una docena de caras. A lo lejos, los ojos se abrieron en la oscuridad y a Lindy le dolió decir que eran sorprendentemente similares a los de su Lin. Un viento solitario soplaba a través del bosque nocturno, tocando un canto de hojas y ramas. Lindy podía sentir el retorcimiento de los hilos del liminal, la remodelación de la realidad que se encontraba debajo de la madeja que era visible a los ojos. Su Lin se puso rígida, percibiendo la angustia de Lindy y rápidamente siguió su mirada. Ella se quedó quieta cuando vio esos ojos. Los árboles se alejaron de las sombras, retorciéndose y gimiendo como dolientes mientras el bosque comenzaba a derretirse y correr como pinturas de acuarela salpicadas por la lluvia. Sin embargo, lo que surgió de la oscuridad no parecía monstruoso. No había zorro acolchado, colas azotadas y fauces espumosas y hambrientas, ni tampoco una suntuosa tentadora de sedas oscuras y belleza pintada. Ninguna de las imágenes que la leyenda de esta criatura había evocado en su mente apareció. Un bastón nudoso golpeaba el suelo. El movimiento y el arrastre de sus pies ancianos, desiguales por la edad y las lesiones, le llegaban a los oídos. Sandalias deshilachadas, un vestido áspero y sin forma y una espalda ligeramente encorvada estaban cubiertos por un chal gris pálido. Su rostro era una masa de arrugas y su piel era tan áspera como el cuero de una bota vieja. Un cabello blanco fino se aferraba a su cabeza, tenue y seco, recogido en un moño apretado. Tenía el aire de una mujer a la que la vida había masticado una y otra vez hasta que no quedaron más que tendones, cartílago y rencor, una mujer cuya edad la había robado tanto del miedo como del decoro. «No te atrevas, joder», susurró su Lin. Era una voz estrangulada, odiosa y temblorosa por la rabia. Los ojos de Gimlet entrecerraron los ojos en la oscuridad derretida. La luz del fuego crecía mientras un hogar estaba pintado de la nada. La tierra y la hierba se moldearon en ásperas tablas de madera y esteras de paja tejidas, y el cielo nocturno comenzó a sangrar en vigas y paja. Pero en la pared que se formaba detrás de la anciana, aparecieron las sombras retorcidas de las colas. Se entrelazaron entre sí, demasiado rápido y caóticamente para contarlos. Maldita forma grosera de saludar a tu abuela, ¿no? Venir sin avisar y robar el cartílago de la basura. Chica tonta, siempre te lo dije, si tienes hambre, pregunta. Ni siquiera lo intentes. Su Lin apuntó con su sable. Lindy hizo una mueca, sabiendo que esto no era algo a lo que se pudiera oponerse por la fuerza. ¿Crees que se supone que debo caer en esta mierda? ¿Vas a decir que fuiste abuela todo el tiempo? Si yo fuera considerada la cosa que lleva la cara de una anciana, ¿cómo crees que lo sabrías, niña? ¿Crees que los ojos de un kid ciego pueden atravesar las artes de su madre? Por favor deja que la atención del espíritu se centre, pensó Lindy. Extendió la mano con sus pensamientos, buscando cualquier imperfección en el tejido del sueño en el que estaban atrapados. Buscó una costura, un remolino inestable o cualquier cosa que pudiera usar para sacarlos de aquí. Solo está sacando cosas de mi cabeza, exhaló su Lin, mientras la rabia se extendía hacia una fría disciplina. ¿Crees que no te he investigado? Así no es como operas. Aplastas, agarras y corres de regreso al bosque. Nunca te quedarías en un lugar el tiempo suficiente para que un par de botas grandes se dieran cuenta. Tap, tap fue el bastón. La casita había terminado de formarse. Cuerdas de hierbas secantes colgaban del techo y estanterías desordenadas se combaban con el peso de frascos de arcilla llenos de raíces y reactivos. ¿Por qué pensaste que morí, o realmente pensaste que una mujer podía amar al hijo de la mujer que se llevó a su último nieto? Ella te habría estrellado la cabeza contra las piedras del corazón si yo no la hubiera llevado también. El zorro sonrió y los dientes estaban negros y podridos. Te enseñé, no, como son los humanos manténlos, asustados, de lo contrario se les acabará la factura. No puedes dejar que te empuje, crees que pueden dictar términos. Si no puedes hacerte un hueso demasiado grande para tragarlo, te escondes y esperas. J.I., no te fue mal, hasta que esa secta te llenó la cabeza de tonterías. El rostro de la anciana se volvió oscuro, la oscuridad se acumulaba en las profundas grietas de sus arrugas. El mundo que siguió resonó en media docena de voces,
altas y bajas, rebotando en las paredes a que se está convirtiendo el mundo? Ya ni siquiera puedes criar a tus hijos como quieras. Quítale la cara. Zulín exigió no bajar el sable. Te lo dije, no voy a caer en la trampa, estás perdiendo el tiempo. Hilos 242 Fox 3. Niega como quieras, pero dime, ¿qué ibas a hacer con estos restos? Preguntó el zorro. Sisen se encogió detrás de las piernas de Zulín, con los ojos cerrados. Su forma todavía estaba cambiando y sus características cambiaban entre parpadeos. ¿No es una mala comida para una chica de tu reino? ¿Pensaste en superarme? El monstruo frunció los labios arrugados. Pero... no, lo cortaste. Ni siquiera puedo usarlo para cortar mi poder. No la llevé por alguna razón de mierda como esa. La tomé porque todos merecen algo mejor que tú. Ya han sufrido bastante, dijo Zulín rotundamente. Pero lo has matado, dijo el zorro, amartillando su cabeza anciana, como la de un pájaro. Pedazos de chatarra como ese, claro que empezarían a desmoronarse sin lo único que los une. Todos miraron hacia Siseng, que ahora había escondido su rostro en los pantalones de Sixian, evitando la mirada de la anciana. Sui estaba desordenado y se estaba desmoronando. Una voluta brotó de una manga que se estaba disolviendo. No me mientas, niña. Incluso si no has heredado mi hambre, has heredado mi odio. El suave golpeteo del bastón y el arrastre de los pies de los ancianos eran demasiado fuertes. La anciana se acercaba. ¿Eres tan diferente? ¿Crees que no puedo oler al hombre que llevas encima, niña? Oh, pero es fuerte, ¿no? Ni siquiera lo notarás si tomas un sorbo. Pequeño kit de la suerte. No es así. No lo hice, fue solo que, las propias colas de Zulín se rompieron y ondearon salvajemente en agitación, y su espada vaciló. Solo el fantasma a sus pies le impidió dar un paso atrás. Quizás no querías comer eso, pero querías quitármelo. Fue el rencor, no alguna virtud disfrazada, lo que movió tu mano. Lindy odiaba el ataque verbal al que estaba sometida su amiga, pero si la bestia pudiera permanecer distraída. Tal vez aquí, pensó Lindy. Si pudiera introducir su voluntad en los minúsculos huecos entre los tejidos de este mundo de ilusiones, podría abrir una pequeña grieta. Y tú, deja de tocar las persianas, niña. Lindy se congeló cuando los ojos de la anciana cayeron sobre ella. Eres uno de los que fue y confundió a mi chica. La hizo olvidar cómo son las cosas cuando debería saberlo mejor. Ya eres mitad camisón. Tanto Jin que estás a medio paso de beber tú mismo el aliento vital de los hombres, y vas y llenas mi cabeza de Zulín con esta tontería. No soy tuyo, Zulín gruñó, pero la cosa que se hacía llamar su madre lo ignoró, mirando fijamente a Lindy. Lindy tragó alfileres y agujas en su piel. Una parte de ella quería desviarse para intentar desesperadamente demorarse más tiempo. ¿Pero podría realmente vencer a esta criatura con palabras y desorientación? No, obviamente no. Sintió que los brazos de Sixiang la abrazaban sin forma. Todo tu poder, y aún así no es perfecto, ¿eh? Se preguntó el zorro, levantando una ceja. Lo mismo ocurrió con Black Skies Yearning también. Lindy miró fijamente a su mirada. Un viejo monstruo cruel que se aprovecha de los débiles. Tan poderosa, pero había agujeros en su ilusión porque ella también carecía de comprensión. Ella sonrió con reminiscencia. Sabes, creo que las ilusiones de mi profesor eran las únicas realmente perfectas. Ella solo tropezó porque estaba luchando contra sí misma. Zulín frunció el ceño y miró hacia ella. El bastón de la anciana golpeó el suelo con una pluma. ¿Tienes razón en esa divagación, niña? Sí. Las ilusiones y el arte no te hacen elegante ni inteligente. Son tan bruscos o elegantes como su creador. Zulín es el justo, el que recuerda los nombres de las personas y las heridas. Nadie le ha llenado la cabeza de nada. Ella lo hizo honestamente. Yo solo soy un ladrón, ¿y tú? Eres un pobre mentiroso y un bruto. Lindy descubrió que lo que pasa con la crueldad es que generalmente se infligía a alguien indefenso. Combine esto con el orgullo de una bestia que, según todos los indicios, deseaba romper en lugar de matar, y eso la hizo descuidada.
inatento. Más importante aún, se trataba de una bestia que no estaba completamente aquí con conexiones que llegaban al mundo despierto en 3 direcciones. Y si alguien fue atrapado en un acto, con demasiada frecuencia, el receptor estará menos atento a otros actos. Sutilmente reunido, el I de los sueños se elevó y Xixiang estrelló todo el peso de su I combinado en la parte más delgada e inestable de las ilusiones. La más mínima división apareció en el tejido y Lindy agarró la mano de su Ling. El mundo estalló en un caleidoscopio de luz mientras Lindy buscaba la imagen del poder, mucho más expansiva que su pequeña puerta. Su mente soñaba con escamas doradas, enrollándose kilómetros hacia el cielo. Si tan solo pudiera llamar la atención de Suelong, la bestia espiritual del jefe de la secta. La secta era su tesoro. Él le daría una bofetada trivial a esta bestia. El mundo voló, o lo hicieron. Lindy no podía decirlo en medio del caos. Ella puso cada gramo de su voluntad y su velocidad en este salto, y Xixiang gastó la totalidad de su y en una única y tremenda explosión de disolución para dejar el camino atrás incognoscible. No fue suficiente. La muerte llegó en forma de fuego, morado y ahumado. Una neblina en forma de cola de amarre, con su punta blanca como el hueso mucho más afilada que el acero mortal, navegó directamente hacia ellos. Lindy sintió una lanza de terror y atrajo profundamente el y oscuro que recorría su cuerpo, formando el patrón de la técnica Black Mirror en el instante desnudo que tenía. Su forma se convirtió en el vacío, un agujero sin fondo en el mundo que absorbería cualquier ataque. El vacío se llenó de fuego y se desbordó. Lindy escuchó un crujido como si estuviera rompiendo porcelana y su técnica se hizo añicos. Ella cayó al suelo rodando, con bilis y sangre en la garganta. Un dolor agudo y punzante estalló en su pecho. Del dobladillo quemado de su vestido salía humo y, a lo lejos, escuchó a Xixiang gritar de dolor. Su flauta se materializó en sus manos mientras se ponía de pie, comenzando ya los pasos para invocar copias especulares o acelerarse con el viento. Otra cola del tamaño del tronco de un árbol se estrelló contra ella. Sintió que su brazo derecho se rompía como si fuera leña y su flauta se rompió, con astillas clavándose en sus labios y cuello. La enviaron volando hacia un árbol y casi se desmayó, desplomándose hasta su base. «Lindy». Ella escuchó a su Lin gritar. «¡Qué chica tan grosera!». «Pero si eso es lo que piensas, ¿no te complacerá este?». La voz ya no era ronca ni vieja. En cambio, era profundo y lleno de amenazas, solo un borde desnudo de un ronroneo femenino que suavizaba el gruñido bestial. Todo lo que Lindy podía ver era una sombra inminente de colas azotadas y extremidades óseas. Ella era delgada, la zorra, a pesar de toda su avaricia. El pelaje se aferraba firmemente a los huesos, una pesadilla de hambre y asesinato en la negrura a medio formar de un claro de madera en el que habían aterrizado. Lindy escupió un bocado de sangre sobre la hierba, desmintiendo su miedo. Habían estado tan cerca. Tan cerca. Un momento más y habrían llegado a la mirada del señor espiritual de la secta, el compañero del jefe de la secta. Una rosa bestial con patas, uñas de obsidiana brillando en la niebla. Descendió sobre ella y Lindy luchó por reunir Ali para moverse. A lo lejos, escuchó la voz de un niño gritar. Lunas, toda esta aventura había sido demasiado audaz, incluso para ella. Su Ling apareció ante ella en un estallido de velocidad, con el costado de su sable levantado como un escudo, apoyado en un brazo. Ese y gris opaco de antes se quebró y tarareó. Llenó sus meridianos y se arrastró sobre su piel, y alrededor de su Ling, el material del sueño se endureció y se congeló. En una nube de polvo, Lindy vio una cadena de formaciones ardiendo negras en su espada. Los reconoció de esa época hace mucho tiempo cuando vio a su Ling trabajando con Swansea en la residencia de Sujin. Formaciones temporales, para hacer que un objeto sea inamovible e invulnerable, brevemente fuera de la causalidad. No se pudo describir el sonido del impacto. Fue simplemente un ruido ensordecedor. Con todas sus fuerzas, Lindy exhaló su niebla de cada poro, recogiéndola en un capullo protector a su alrededor como lo había hecho en la caldera. Su Ling se estrelló contra una piedra a su derecha y rebotó, brotando sangre de un par de cortes profundos en su cuerpo y pecho. Su espada se había hecho añicos y ahora solo agarraba la empuñadura y el muñón de una espada en su mano. Esto casi me resultó familiar,
pensó Lindy, con la cabeza todavía zumbando. Para detener. Regresaré, lo prometo. Te rogo, prétete. Sisen estaba corriendo sobre hierba de color verde pálido. El paisaje onírico no mostraba signos de ruina. Lindy luchó y se puso de rodillas. Qué lástima, imaginar que tenías una opción. La voz emanó de la sombra cerca de la cabeza del zorro gigantesco y lo escuchó inhalar un torrente de aire y... escuchó a Sulin gritar algo ininteligible, una maldición o un rugido de ira sin palabras. Sintió un dolor punzante en el rabillo del ojo. Todavía no es suficiente. Pero entonces, se puso carmesí en el rabillo del ojo. Había un claro en el cielo nublado, y en él cuelga una siniestra hoz roja de luz de luna. Sulin se puso de pie tambaleándose. El niño lloraba y sus extremidades se rompían en luz y niebla. Sulin tropezó hacia adelante, medio ciega de sangre, y endureció su postura hasta convertirla en una postura de ataque alta. Los meridianos de sus brazos se retorcían visiblemente bajo su piel. Y a su espalda, una matrona de cabello de hierro cuyo rostro es un cráneo empapado de sangre olfateó, levantó la mano y ajustó el ángulo de la espada rota de Sulin como un instructor. El rojo era cegador. Escuchó el grito resonante de un zorro, más en shock e indignación que herido. Vio en el destello que se desvanecía una gota de sangre de un fino corte en el hocico del zorro. Sulin se desplomó en el suelo. La mirada enfurecida del zorro cae sobre su hija descarriada. Y Lindy ve una grieta en el suelo de la que soplan pétalos de flores negras. Uno de los pétalos cae sobre su palma. Hubo un tiempo para la sospecha y la cautela. Esto no fue todo. Ella agarró a Sulin, lo que quedaba del niño, y se zambulló por la grieta en una mancha de sombra. Impactaron la piscina con un tremendo chapoteo, esparciendo gotas de agua tan negras como la obsidiana. El barro y el agua eran chupadores y viscosos. Se aferró a sus manos y se pegó a su vestido a pesar de las mejoras del vestido. Incluso a ella le hacía un frío glacial. Lindy agarró el paño empapado que tenía en las manos y tiró. Sulin salió del agua tosiendo y escupiendo. La mayor parte de su ropa estaba oscura por la sangre, incluso después del baño, y era fácil ver por qué. Sus brazos estaban prácticamente destrozados y heridas de color rojo oscuro resumaban sangre donde sus meridianos habían estallado bajo su piel. Si todavía fueran mortales, se preguntaría si su amiga volvería a usar sus brazos alguna vez. A pesar de las heridas de Sulin, uno de sus brazos quedó atrapado en un agarre mortal alrededor de la cintura de una figura pequeña y flácida. Los ojos de Sulin estaban cerrados y jadeaba en busca de aire, tosiendo violentamente para expulsar agua y sangre por igual de sus pulmones. Lindy silbó alarmado. Y mientras tanto, era imposible ignorar la sombra detrás de ellos. Una calavera con cuernos inclinada, pétalos negros flotando en el agua, una sonrisa sin carne y alvéolos vacíos, observando. ¿Xixiang? Lindy susurró roncamente, sin prestarle atención al esqueleto de todos modos. Xixiang. Xixiang gimió en su cabeza, sonando como si su voz resonara desde el fondo de un túnel profundo. Aunque creo que la sorprendiste, dijo Lindy, tratando de mantener la calma mientras sacaba a su amiga del agua con su brazo intacto. Xixiang murmuró y Lindy pudo sentir que su conciencia se había desvanecido por el momento. Afortunadamente, podía sentir que la musa no corría gran peligro. No se puede decir lo mismo del resto de sus heridas. El dolor del hueso destrozado que atravesaba el músculo era un rugido sordo en el fondo de su mente, y trataba de ignorar los agudos golpes en su pecho cada vez que inhalaba. Ella era una cultivadora del tercer reino y su amiga necesitaba ayuda. Ella no se dejaría incapacitar por pequeñas heridas en la carne. En lugar de eso, centró su respiración en el patrón de la ceremonia de las 8 fases, haciendo ciclismo con su y en recuperación. Fue una suerte que el zorro no hubiera utilizado contra ellos las energías más potentes de los reinos superiores, sino simplemente la fuerza abrumadora de un inmenso pozo de I. A los ojos de la luna, habían tenido muchísima suerte. Contacto, 2. Hilos 243, Fox 5. Pero ella no se sintió tan afortunada al sentar a su amiga contra el costado de la cueva. Sulin cortó otra masa de agua ensangrentada y sus ojos se abrieron de golpe. Ella murmuró,
¿Estás bastante segura de que no estamos muertos? De alguna manera. Lindy se quitó el cabello empapado de los ojos. Entonces los ojos de su amiga se abrieron y miró hacia abajo. Siseng, ¿estás bien? La niña sostenida bajo su brazo no parecía estar bien. Empapados hasta los huesos y cubiertos de sangre de Su-Ling, los rasgos del niño fantasma, que se había asentado en un estado andrógino, eran pastosos y pálidos, con los ojos cerrados. Lindy podía ver lugares en sus brazos donde la carne y la tela se habían disuelto en humo brillante, dejando manchas desmoronadas como si fueran una muñeca de porcelana hueca. Los pies y la parte inferior de las piernas del fantasma ya habían desaparecido, desmoronados por completo debajo de la rodilla. Un ojo se abrió y los miró. Pasó de un color a otro, verde, azul y marrón, y finalmente se posó en un ojo no muy diferente al de Su-Ling. ¿La cortaste?, exhaló el niño con asombro. Sí, lo hice, estuvo de acuerdo Su-Ling. Mira, ella no es tan fuerte. Así que espera un poco. Puedes verme terminar el trabajo. Siseng se rió. Era un sonido alegre e infantil. La hermana es tonta. En primer lugar, nunca fui real. Gracias por fingir que lo era. Sonaban extrañamente pacíficos para lo que estaba sucediendo. Los agujeros en su cuerpo bostezaban más anchos y la carne se desmoronaba como arcilla vieja. Me gusta esto. Ya no tengo hambre. Nada duele. Maldita sea, Su-Ling gruñó en voz baja. Lindy permaneció en silencio y finalmente el cansancio la invadió mientras caía sobre sus talones. Ella estaba agradecida de que el viejo esqueleto estuviera en silencio. Ella no podía lidiar con él tan bien en este momento. Siseng exhaló y una parte de su mejilla se derrumbó. No había huesos ni sangre, solo polvo desmoronándose. La hermana es demasiado amable. Su corazón es demasiado grande. No te rompas, ¿de acuerdo? Somos muchos, pero solo uno de vosotros. No habrá más de ustedes comidos, prometió Su-Ling. No dejaré que esto siga sucediendo. No, si tengo que inclinarme, raspar y suplicar. Mi orgullo no vale eso. No más Siseng. Eso es bueno. Creo que a muchos de ellos les hubieras gustado. Las palabras se volvieron cada vez más suaves hasta que llegó un último suspiro de aire y lo que quedó se derrumbó por completo hacia adentro, dejando solo fragmentos de arcilla, tierra grave y polvo a la deriva en el regazo de Su-Ling. Lindy miró hacia otro lado y apretó los puños. Todavía no es suficiente. Ella le dio privacidad a su amiga y miró a quien los había rescatado al final. Sus ojos se encontraron con cuencas vacías que chispeaban y brillaban con un verde inquietante. ¿Por qué? Bold. Aprobación. La voz del espíritu susurraba en su mente, la caricia rizada de ramas espinosas secas sobre sus pensamientos. Pero ella había fracasado. Llegaron los matices y los conceptos que quedaron grabados en su mente se volvieron más complejos y más comprensibles. Como un anciano que habla por primera vez en años, volviéndose más claro y comprensible. Practica. El joven se cede. El mayor se estabiliza y atrapa. Planifique mejores escapadas. No tienes el fuego y el rencor por los tesoros rotos para traer satisfacción. Ella no podía negarlo. Pero ella todavía no entendía por qué. Sangre. Ella no creía eso. La mitad de la provincia tenía la sangre de su familia. Ya sabes la diferencia, pequeño Junior. Lo escribes en tu alma. Cerró los ojos, sintiendo el desolado de este lugar. La última vez, ella había estado en pánico, aterrorizada y sorprendida, pero al venir de la guarida del zorro y sus ilusiones, no se sintió tan mal. Una vez, había considerado ignorar la puerta que había aparecido, evitando el peligro que representaba esa vieja cosa. Aislamiento. Era la desolación de uno mismo. Este lugar rezumaba de eso. Lindy, ¿quién es el esqueleto? ¿Por qué lo miras así? Su-Ling preguntó. Su voz todavía se quebró y ella sabía que si miraba la cara de la otra chica, sus ojos estarían rojos y habría huellas en las mejillas ensangrentadas. Lindy juntó las manos frente a ella y le ofreció una pequeña reverencia, como se le haría a un mayor.
Solo un tío amable que se compadeció de su hijo menor. Me debes una, pequeño ladrón. Pero ahora no. Conoces el camino. Zulín miró fijamente el esqueleto con cuernos en su trono de lodo y piedra, tejido con zarzas y flores de pétalos negros. Confío en ti, Lindy, gruñó. Pero también estoy bastante seguro de que me desmayaré pronto. Lindy exhaló un suspiro y sus ojos se volvieron hacia la sombra de la caverna, donde la delgada línea marcaba la posición de la puerta de regreso a su puerta laberíntica. Ella envolvió un brazo bajo los hombros de Zulín y la ayudó a levantarse. Al esqueleto ella le respondió, pago mis deudas. Volveré pronto para contaros la historia. ¿Eso es todo lo que tienes para intercambiar historias? La voz de Zulín se arrastraba mientras se inclinaba hacia Lindy. Joder, ¿cómo consigues siempre las mejores ofertas? Una calavera coronada por un cuerno se inclinó hacia ella y Lindy cogió hacia la puerta. Ella no podía esperar para tomar una siesta real. Decir que sus amigos no estaban muy satisfechos con su condición era quedarse corto. Estar bajo la mirada siniestra de un valle infeliz durante casi una hora le recordó el entrenamiento de resistencia espiritual que había pedido en su primer año. Bai Mason realmente había refinado su técnica. Y ella ni siquiera sabía que Li Sujin podía gritar así. La única gracia salvadora, si quería verlo así, era que Lady K también se había metido en la sala de medicina mientras ellos habían estado fuera. Ella aún no sabía qué había hecho la heredera, pero aparentemente, tuvieron que sacarla de su sala de meditación con sangre corriendo por sus ojos, oídos y nariz y quemaduras por todo su cuerpo. Es casi seguro que se trata de una tribulación, o eso susurraban los chismes de la secta. ¿Tuvo éxito o no? Nadie lo sabía todavía. Lindy estaba sentada en el borde de la cama en la sala de medicina, todavía vestida con la túnica blanca que le habían prestado. Había mantenido su vestido en una silla junto a la cama, para poder poner su mano sobre él cada vez que la seda comenzaba a ondularse y a temblar ansiosamente. Tenía el brazo en cabestrillo, pero ahora respiraba con más facilidad y sus costillas ya no estaban a mitad de camino hacia sus pulmones. Lindy se rió para sí misma, pero murió cuando sus ojos cayeron sobre la mesa al lado de su cama. En su superficie había un puñado de astillas de madera y metal que le habían sido extraídas quirúrgicamente de la parte superior del pecho y la cara. Eran todo lo que quedaba de su flauta. Duele. Esta vez su flauta no había sido simplemente rota. Ya casi no quedaba nada. Ella había dado por sentada su presencia, que su caparazón reforzado podía sobrevivir a cualquier cosa. Debería haber conseguido uno nuevo hace mucho tiempo. Ella tenía las piedras espirituales y había tenido el tiempo y la paz. En cambio, se aferró a él hasta que se rompió. Ella realmente era una hipócrita, ¿no? Una almohada la golpeó en el costado de la cabeza. Oye, no se permite ninguna reflexión en la sala de recuperación, Zulín se quejó de ella con voz hosca. Ella yacía en una cama estrecha, apoyada sobre una pequeña montaña de almohadas. Su pecho estaba envuelto en vendas, al igual que sus brazos. De hecho, sus brazos estaban absolutamente envueltos en ellos, hasta el punto de que no se podían ver sus manos. ¿Tiraste esa almohada con la cola? Lindy preguntó incrédulo. Zulín miró fijamente, con una cola oscura y peluda enroscándose al costado de su cama. ¿Y qué si lo hiciera? Estabas meditando de nuevo. Puedo meditar si quiero, dijo Lindy petulantemente. Deberías descansar, acusó Zulín, golpeándola con la punta de la cola. Y, lo siento. Sé que esa cosa significó mucho para ti. Lindy sonrió. Estaba un poco rígido. No puedes disculparte por mi idea descabellada. Sixian dibujó sarcásticamente. Zulín, necesitas descubrir cómo golpear un espíritu onírico con una almohada. Sixian me está tomando el pelo, se quejó Lindy. Apartó la mirada de las astillas. Más tarde. Hubo tiempo para eso más tarde. Aplástalos tú mismo, dijo Zulín sin simpatía. Lindy lanzó al aire libre una mirada enfadada y Sixian se rió. Sí, todos estaban vivos. Incluso Zulín se recuperaría, aunque las cicatrices en sus brazos serían graves. Sin embargo, nunca podría usar esos meridianos en sus brazos para nada más.
Era como si hubiera asimilado un arma de dominio desde el principio. Pero estaban bien. Y eso valió más que algunos recuerdos felices. Hola, Lindy. Le harás llegar ese mensaje a esa mujer Diao, ¿verdad? O rodearla si es necesario. Sé que es un gran favor, pero... Se hará, dijo Lindy. Ella no era su Link, pero no tenía ningún deseo de ver que esa monstruosidad continuara. Un buen comienzo sería realizar un barrido para cualquier niño con sangre de zorro y solicitar un seguimiento más estrecho. Y si no se pudo resolver, había un miembro del Ministerio de Integridad aquí mismo, ¿no? Su Link suspiró. ¿Qué? Hubo un estruendo y la tierra tembló. Luego, un choque atrajo sus ojos hacia la puerta. El agua depositada en el borde de la mesa se ondulaba con fuertes pisadas. Las puertas se abrieron de golpe y allí estaba Gan Wangli con un joven discípulo agotado colgando de su brazo como una bufanda. Señor, el horario de visita ha terminado, gimió el discípulo mareado. Señorita Su, mis más sinceras disculpas, estaba en medio del desierto y no había oído hablar de tu difícil situación, anunció, raspando la cabeza a las vigas mientras entraba con fuerza, ignorando a la asistente en una sorprendente muestra de grosería hacia su compañero de servicio. Eres tú. Una almohada lo golpeó justo en el centro de la cara. Arriba. Cállate. Ahora. Abajo. Volumen, Su Link salió corriendo, luciendo como si quisiera hundirse por completo en su montaña de almohadas. Lindy le sonrió a su amiga, brillante y amigable. Su Link se estremeció. Contacto, 2. Capítulo 244, Viaje 1. Lindy no se sintió lo mejor posible la siguiente vez que atravesó el velo del sueño. Todavía le dolía el pecho con huesos en proceso de curación, y su brazo todavía estaba sujeto bajo un yeso pesado y sujeto firmemente a su pecho en un cabestrillo. Pasaría aproximadamente una semana antes de que pudiera volver a moverlo libremente. Pero ella no iba a ignorar una deuda que tenía. Honestamente, si el viejo idiota fuera a hacer daño inmediato, lo habría hecho, comentó Sixian desde arriba de su hombro. Sixian también resultó herido, pero las heridas se manifestaron de manera diferente en un espíritu sin cuerpo. Su presencia se sentía débil y su voz ocasionalmente gorjeaba con el viento, su volumen y tono se volvían extraños. Sí, pero no estaré totalmente desprevenido, dijo Lindy pensativamente, mirando hacia el infinito bosque de sombras que representaba a la secta en el reino liminal. Ella encontró consuelo en la luz dorada que brillaba a través del dosel, el acre aroma del rayo colgando siempre presente en el aire. Ni siquiera su mente podía evocar pesadillas sobre la presencia del zorro aquí bajo los ojos del compañero dragón de Sackhead. En cambio, miró la puerta sencilla y modesta que conducía a la retorcida prisión del tiempo. Se encontraba allí, en la suave hierba, delineada por la niebla del bosque, sin soporte de marco ni bisagras. Era prácticamente invisible a menos que lo mirara desde el frente, apareciendo solo como una delgada línea negra desde los lados. Visitarlo por mi propia voluntad es probablemente lo más seguro que puedo hacer, continuó Lindy. Creo que una persona puede desesperarse cuando está sola demasiado tiempo. No te equivocas. Simplemente considera tus palabras con cuidado, ¿de acuerdo? Sé que un espíritu no tiene por qué querer hacer daño para hacerlo. Lindy tomó la puerta. Por otra parte, un humano tampoco lo hizo. Eso era simplemente la vida. Ella respiró profundamente. Tendré cuidado. La puerta se abrió silenciosamente bajo su mano, revelando un vacío negro en el mundo. Lindy dio un paso y desapareció dentro. La prisión permaneció como siempre, una amplia cámara subterránea medio llena de lentas aguas negras. El aire era húmedo y ninguna luz penetraba en sus recovecos. Esto le importaba poco a Lindy, quien salía del vacío en forma de puerta en su pared más alejada con un suave susurro de tela. Obediente. Lindy inclinó la cabeza mientras una voz áspera y aflautada se imprimía en su mente, eludiendo por completo los sentidos mortales. El caparazón del espíritu, los huesos negros del esqueleto con cuernos, permanecían en el centro del lago, en un pequeño islote fangoso. A través de sus huesos crecían enredaderas y enredaderas marrones y verdes, que crecían entre sus costillas, salían de sus mandíbulas y florecían en las cuencas vacías de los ojos.
crujieron mientras el cráneo floreciente se movía para saludarla. No soy alguien que se demore en presentar mis respetos. Gracias nuevamente por su ayuda, honorable anciano. Lindy hizo una reverencia baja en la cintura, tanto como pudo en su estado actual. No tuve la oportunidad la última vez, pero déjame agregar mi agradecimiento también, vieja, agregó Sixian, apareciendo sobre su hombro. Aunque la forma de la musa vaciló y se desvaneció, ellos también se inclinaron. Jóvenes educados. Ven y siéntate en la orilla. Se debe una historia. Lindy se levantó suavemente, ignorando la punzada punzante en sus costillas, y asintió levemente. Con un movimiento de muñeca, sacó un cojín de felpa de su anillo de almacenamiento y lo colocó en la orilla húmeda, antes de sentarse y acomodarse. Se mantuvo con las piernas cruzadas y la espalda recta, respetuosa como se debe ser con un anciano. El cráneo se retorció muy lentamente para seguir su movimiento, y los pétalos descendieron para asentarse en el agua. Todo empezó cuando me enteré de que un amigo estaba considerando algunos métodos extremos de cultivo y busqué cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar. El espíritu no emitió ningún sonido cuando comenzó a hablar, pero las sombras se juntaron a su alrededor como si fuera una llama en la oscuridad. A lo largo de todo su relato, el silencio solo fue roto por su voz y la interjección ocasional de Sixian. Habló de su entrada en el reino del zorro y de la sensación de hambre y consumo. Habló del santuario y de los recuerdos de la traición, los giros y el niño fantasma. Comenzó a exponer la historia, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras las usaba para pintar una historia. Ella entendió implícitamente que este no era un lugar para el relato seco de hechos. Tuvo cuidado de examinar sus propios pensamientos y conversó internamente con Sixian para asegurarse de que los recuerdos no desaparecieran. Comprobó el flujo de su I, aunque sintió un leve tirón en su energía cuando parte del I que exhalaba se deslizó hacia las aguas, fue solo un goteo. Fue un pequeño robo, como el de un niño pequeño que sacaba toneleros de un bolso gordo y repleto de plata. Lindy no permitió que la cadencia de su historia se viera interrumpida por lo que había notado. Se encontró con la mirada de las cuencas florecientes de los ojos, vio las brillantes chispas verdes y las motas de luz que parpadeaban allí y leyó un desafío sonriente. Ella habló de haber sido confrontada por el zorro mientras huían con el niño fantasma, y hábilmente, o tan hábilmente, extendió su ciclista más allá de la carne, dejando que las serpentinas de niebla flotaran mientras robaba gotas de oscuridad líquida y pensaba reemplazar lo que se habían llevado. Una miseria, nada más. Seguramente no lo suficiente como para que el anciano lo note. Las chispas verdes brillaban en la oscuridad. Mientras continuaba contando la historia, sus meridianos se sentían tensos, no del todo agotados pero fatigados. Cada pizca de poder arrebatada de las manos del esqueleto inspiró una respuesta más sutil hasta que necesitó que Sixian la ayudara a notar que los pedazos de poder robados desaparecían de su espíritu. En cada respiración y en cada ciclo de Sui se producían pequeñas perturbaciones, a veces ni siquiera robos, sino simples perturbaciones en Sui que, si no se controlaban, paralizaban su cultivo durante horas o días. Cuando contó la historia de la postura de Su Ling, el sudor le corría por la frente y hacía tiempo que había dejado de tener oportunidad de contraatacar en este juego de robo de I. Y ahí es donde entró en juego la ayuda del honorable mayor, que le permitió escapar en medio del caos, terminó Lindy, con los ojos en blanco, brillando en plata. Ella permaneció tensa por el siguiente robo, pero nunca llegó. Una historia emocionante. Junior, estas heridas te han inquietado terriblemente. Observe atentamente cualquier alteración en el ciclismo. Su siguiente sesión de cultivo no iba a ser tan productiva como le hubiera gustado. Ella no había podido seguir el ritmo de la perturbación del espíritu. Al mismo tiempo, las perlas de energía que había tomado pesaban mucho en su dantián, sueño, oscuridad y viento, potentes y densas, listas para ser asimiladas a su dantián. Tenía la sensación de que saldría mejor a pesar de la irritación. El Junior agradece al amable senior. Lindy bajó la cabeza. ¿El cuento te satisfizo? Flair. Un cuento debe conmover el corazón. Faltan tus palabras. Lindy frunció el ceño. Pensó que lo había disfrazado un poco, nada falso pero un poco de exuberancia de detalles para hacerlo más convincente. No quería mentir, Honorable Senior. Los tontos y los aficionados mienten.
El maestro forja los minerales de la verdad en la aleación de la narrativa. Las historias son los lazos que unen a los hombres. Las historias son poder. Ese parece un camino peligroso, dijo Lindy. La espada es mortal, pero los hombres la empuñan. Lindy entendió el punto. ¿Cómo podría mejorar mis historias? Para empezar, conoce a tu audiencia. Lindy entrecerró los ojos y se preguntó si se estaban burlando de ella. Entonces, Honorable Senior, ¿puedo saber el nombre con el que le gustaría que lo llamaran? Huesos y vides secas crujían en la oscuridad. Una calavera inclinada por curiosidad. Había una vez un hombre con muchos nombres. Él también aprendió a ser un ladrón de vientos, pero los vientos fueron robados hace mucho tiempo y un maestro debe ganar nuevos títulos. Ladrón de mentes. Ladrón de corazones. Ladrón de historias. Rompedor de caminos. Archihereje del camino de los sueños. Pero los nombres también son historias. ¿Alguna vez fue real? ¿O era un fantasma que vivía en las mentes de los poderosos? ¿Era menos o más, un hombre o un grupo? Tal vez un abuelo anciano se había vuelto loco, sumido en sus arrepentimientos, usando una máscara que se había convertido en su rostro. ¿Quién puede decirlo? Este es solo un eco que rebota para siempre en la soledad de una célula. Lindy tragó saliva abundantemente mientras los susurros resonantes resonaban en su mente. Eran muchas menos palabras de las que ella había pronunciado, pero no podía ignorar el escalofrío de incertidumbre que recorría su columna vertebral. No fue la primera vez que se preguntó si estaba yendo demasiado lejos. Pero esa era una pregunta para aquellos que no tenían intención de ver su camino hacia la cima del cultivo. Sixian murmuró. Un eco. Eso servirá. El joven puede llamar a este el Elder Huisen. Como le gusta al mayor. Pero sí se me permite preguntar, ¿por qué los ancianos de la secta no te protegen más de cerca? Las chispas verdes bailaron y un pétalo negro cayó, crujiendo bajo el fuego devorador hasta que voló como polvo viridiano. El joven intenta hacer divagar a un anciano. La deuda está pagada. He sido generoso. Lo has hecho, Lindy estuvo de acuerdo. Pido disculpas por mi presunción. ¿Hay algo en particular que debería buscar en una historia? ¿Xiangmen se mantiene en pie? Por supuesto que sí, Lindy comenzó incrédulo. Oh, la ciudad, ¿quieres decir? Sí, la ciudad sigue en pie. He oído que es muy próspero. Hubo silencio por un tiempo, solo la ondulación del agua y el susurro del viento. Habla de la corte de los sueños, las galas de la luna, cuando regreses. Incluso aquí resonó el Sok cuando se tomó el trono de TSU. Lindy compartió una mirada con Sixiang e inclinó la cabeza nuevamente. Se hará, Elder Huisen. Ella ya había estado planeando hacerse a un lado con Sixiang cuando tuvo la oportunidad durante su visita a Xianmen. Es mejor no quejarse cuando los objetivos están alineados. Sintió la observación del espíritu sobre ella mientras se ponía de pie y se inclinaba nuevamente, mientras su cojín desaparecía nuevamente dentro de su anillo. ¿Qué cambiarás por el cuento, anciano? Sixiang se rió en su cabeza. No tenía sentido no ser audaz. Los huesos crujían y traqueteaban como risas secas y hojas crujientes. Una historia. Una lección. Contacto, 2. Hilos 245, viaje 2. Lindy frunció el ceño ante la pequeña estatua dorada que flotaba sobre la puerta laberíntica de su centro en el sueño. A ella le molestó. A pesar de que era algo que los antiguos Beilu habían seguido, que los Hui habían reclamado como propio y que los Men todavía afirmaban seguir una forma de, los libros no hacían referencia directa a ello, refiriéndose a ellos solo en metáfora oblicua. Siento que necesito decirlo de nuevo ahora que estamos fuera de allí, pero sabes que no debes confiar en ese tipo, ¿verdad? Sixiang entró en el sueño a su lado. La musa puso una mano sobre el hombro de Lindy. ¿Por qué ese juego de cultivo que acabas de jugar? Era increíblemente peligroso. Lindy se balanceó un poco sobre sus pies. El agotamiento nubló su mente y sus rodillas se tambalearon. Pero no pude rechazar el concurso. Por supuesto que no podrías. Sixiang suspiró, envolviéndola con un brazo y sosteniéndola bajo el hombro.
Sixian era el único lo suficientemente alto como para hacerlo sin flotar, pensó Lindy distraído. Fue suficiente para provocar una risa cansada. Sixian le lanzó una sonrisa, guiándola hacia una piedra plana donde podía sentarse, meditar y ordenar su. Entonces, ¿cuál es el plan para eso? Lindy consideró las potentes gotas de I que había tomado en las primeras partes del concurso. El esqueleto se llamaba a sí mismo ladrón con palabras, y siendo ella misma una ladrona, sabía que un ladrón no era confiable. A ella no le importaba la idea de que le robaran el cuerpo o cambiaran su personalidad o cualquier otra cosa que un espíritu potente pudiera hacer teóricamente. Por ahora, voy a pedirle a Suyue que revise mi cultivo cuando lleguemos a la primera parada del viaje hacia el norte. No estará fuera de lugar con lo que Su Ling y yo enfrentamos. Sixian se agachó en una sentadilla indigna frente a ella, con las cejas levantándose hacia sus cabellos. Ese fantasma, ¿cuándo tendrás la oportunidad? Nos cuidarán en nuestro viaje al norte, a Xianmen. Dijeron que estaban allí para ayudarme en el torneo. Supongo que lo probaré. Alguien así probablemente notaría cualquier regalo extraño que quedara atrás, consideró Sixian. ¿Intentarás conseguir su respaldo para tu charla con Diao Walin? Realmente me gustaría no comenzar mi negociación con Diao Walin con tal amenaza. Lindy hizo circular lentamente su I. Había desviaciones como gotas de sangre que manchaban un paño, y ella exhalaba, trabajando para purificar su energía. Hablaré con ella primero y trabajaré con el ministerio. Preferiría que la relación no tuviera que ser antagónica. Pero lo harás si es necesario, ¿eh? Sixian inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Por qué? Porque quiero lastimar a ese monstruo, dijo Lindy en tono oscuro. Levantó la mano y se tocó la mejilla donde estaba incrustado uno de los fragmentos de su flauta. Porque me quitó algo y trató de tomar más. El zorro había intentado lastimar a Su Ling, romper a alguien que su amiga claramente encontraba precioso y manchar y envenenar uno de los pocos recuerdos felices que la estoica niña guardaba cerca. Tampoco quería que más niños sufrieran. Ella estaría feliz si no lo hicieran. Solo la propia Su Ling estaría más feliz con la noticia de que 1 o 2 niños de sangre de zorro fueron rescatados del sufrimiento y llevados a algún lugar donde vivir bien. Pero la verdad era que ella quería que el viejo monstruo doliera. La hizo sentir un poco indigna de que esa fuera su verdadera motivación primordial, por encima de cualquier impulso altruista, pero no le había mentido al zorro. Su Ling era justo. Kai Renxian era justo. Ella era solo una niña que empezaba a convencerse de que la vida podía ser mejor que la fría pesadilla que representaba una criatura como el zorro. Pero ella sabía que las manos de una persona no serían ni podrían ser suficientes para cambiar eso. Una persona no podía llevar el mundo a sus espaldas, por muy poderosos que fueran. Al menos en eso estuvo de acuerdo con Diao Linking. Pero en ese momento ella simplemente no sabía lo suficiente. Cada día, descubría algún nuevo rincón sombreado de la historia o una relación inexplicable, y se preguntaba cuánto más grande podría llegar a ser el mundo. Estaba empezando a encontrar frustrante su ignorancia. Había tantas cosas que ella no sabía, y eso la molestaba casi tanto como la debilidad que aún la perseguía. Quizás no brillaba como piedras o joyas, pero el conocimiento también podía ser un tesoro. Una vez que se sintió tranquila después de su meditación, Lindy dejó atrás el liminal y regresó a casa. Con la puerta laberíntica, era tan fácil como caminar entre habitaciones, suave y controlado sin apenas esfuerzo. Cuando volvió a la realidad, se encontró cara a cara con Angie y Sengi, quienes claramente habían estado caminando de un lado a otro del claro. Hermana mayor. Ella casi dio un paso atrás mientras todos gritaban a la vez, parpadeando en estado de shock. ¿C.S. Intamplat, pasó algo? Ella preguntó preocupada. Sí, llegas tarde, dijo Angie cruzando los brazos. Ella estaba parada encima de la cabeza de Guy. Lady K nos envió a buscarte ya que no apareciste en el carruaje. Lindy frunció el ceño. Pero no gasté, ella tragó saliva mientras miraba al cielo, viendo lo cerca que estaba el sol de su cenit. ¿Cuánto tiempo pasó exactamente en la cárcel? Hay otro peligro que observar, murmuró Sixian. Lindy contuvo un insulto. Muy bien, movámonos. Lo siento, Angie, Sengi.
No quise preocuparte. Extendió una mano, atrayéndolos hacia su dantián y despegó del acantilado, elevándose hasta la base de la montaña. El carruaje era absurdamente lujoso. Estaba hecho de madera blanca pulida con patrones incrustados llenos de piedras preciosas en polvo que brillaban y brillaban en un arco iris de colores bajo la luz. Sus ruedas y ejes eran de alguna aleación de plata y acero que parecía invulnerable a las marcas o a la suciedad. Fue tirado por un equipo de 4 caballos de color gris pálido, cada uno de los cuales excedía el cultivo del propio Lindy. Un soldado de White Plume acompañado por otros 2, todos ellos en el tercer reino, conducía el carruaje. Y eso fue ignorar la cruda sombra que proyectaba, que ni siquiera intentaba ocultar que tenía una presencia potente. Me pareció extraño que me despidieran con tanta fanfarria. En cuanto al interior, debido a cierta curvatura del espacio, era fácilmente del tamaño de la sala de estar de la casa de su familia en la ciudad. A ambos lados, las ventanas con cortinas y contraventanas daban al paisaje borroso. En las paredes se construyeron lujosos bancos ricamente tapizados y suaves alfombras amortiguaban sus pies. Una mesa con cubierta de mármol estaba atornillada al suelo entre los bancos y sobre ella se colocaban tazas con té y pequeños platos de bocadillos ligeros. Una pequeña lámpara de araña de cristal colgaba del techo, tintineando ligeramente con el toque de movimiento que llegaba al interior y proyectando una luz brillante por todo el espacio. Fue bueno que Lindy se hubiera acostumbrado al lujo, de lo contrario esto habría sido terriblemente incómodo. Se sentó a un lado, a un cuerpo de distancia de su tumbona, bebiendo con cuidado una taza de té negro terroso. Kai Renxiang estaba sentada rígidamente, con las manos cruzadas en el regazo. Solo había unos pocos signos de las quemaduras que se decía que sufría en los tenues patrones rojos a lo largo de su cuello y muñecas. El cabello de Kai Renxiang estaba sujeto por un círculo de platino y había sido dispuesto en una trenza enrollada a lo largo de la parte posterior de su cabeza, dejando su cuello desnudo. Sorprendentemente, la forma de la Imin había cambiado significativamente. Ella no era un vestido en ese momento, sino un par de pantalones blancos ajustados metidos dentro de botas de montar de color rojo oscuro y una camisa blanca y dorada impecable con mangas sueltas, aunque el rojo y el dorado ojos de la Imin permanecían extendidos sobre el pecho de Renxiang. Un cinturón con forma de cordón dorado, sujeto con un alfiler en forma de mariposa, colgaba de la cintura de Renxiang. Gang Wangli, sentado frente a ellos, ocupó gran parte del banco con su volumen. Llevaba una axila acolchada finamente estampada y bordada de su vestimenta habitual. Parecía estar tratando de no mirar a Kai Renxiang tanto como ella. Los ojos de Kai Renxiang se cerraron bajo sus miradas no del todo fijas. Apenas habían transcurrido unos minutos de viaje hacia el norte y el ambiente ya era terriblemente incómodo. ¿Tienes preguntas?, dijo Kai Renxiang. Sabría lo que lograste si lo compartieras, Lady Kai, retumbó Gang Wangli. Lindy inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Entablé negociaciones con la Imin. Le arrebaté una pequeña cantidad de poder y perspicacia. Fue una tarea muy estresante. Kai Renxiang extendió la mano con calma para servirse una taza. Los movimientos siguieron siendo tan precisos y controlados como ella esperaba de la niña. «Me dijeron que te sometiste a algo similar, Lindy». Fue menos personal. Estaba ayudando a otra persona, pero aún así encontré algo de información sobre la confrontación. Gang Wangli dejó escapar un profundo suspiro. Y yo había creído que desafiar al primer pico de la secta interior para poner a prueba mi fuerza era imprudente. Tengo muchas lecciones que aprender. He tenido más tiempo para corromper a Nuestra Señora. Yo también trabajaré contigo, Gang Wangli. Aunque solo fuera por el bien de Su Ling, bromeó Lindy. Gang Wangli soltó una sola risa, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Y este cambio, Lady Renxiang, esto es parte de tus resultados? Kai Renxiang tarareó, inhalando el vapor ascendente de su taza. Nunca me han gustado los vestidos. No me quedan bien. Fue una declaración simple e inocua. De alguna manera, tenía mucho más peso del que debería. Y ya es hora de que elija algo tan simple como mi propia vestimenta, añadió. Creo que este estilo te queda bien, dijo Lindy. Estoy seguro de que Linai podría ayudarte a personalizar un poco más, quizás unos guantes. Quizás. Hay que estar dispuesto a adaptarse,
respondió Kai Renxian. Pero sí creo que te he prometido algunas explicaciones tanto para mi comportamiento reciente como para el futuro. Tómalo en tu tiempo. Tenemos un largo viaje, dijo Lindy. Pero hay mucho de qué hablar, mucho que planificar y mucho que comprender. He pospuesto esto demasiado tiempo. Kai Renxian los cubrió con una mirada seria. Mi madre, la duquesa de los mares Esmeralda, espera y exige que yo o una de sus futuras hijas la derroquemos.